Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer el análisis de las preguntas correspondientes a la parte de psicotécnicos y a la parte de ofimática de los temas de Access, base de datos, email, Outlook e Internet. Vamos a comenzar con la parte de psicotécnicos. En concreto, vamos a... Bueno, tengo ya el PDF preparado por la pregunta 31, que es la que comienza la parte de psicotécnicos. Hemos destacado las preguntas que veis en azul. Algunas son de aptitud verbal, otras son de aptitud numérica y otras son de aptitud administrativa. Entonces, vamos a ir viendo en función a cada tipo de ejercicio, pues la solución sobre el propio PDF o sobre una herramienta que nos va a permitir ver sobre todo la parte de numérica con un poco más de didáctica. Por ejemplo, la pregunta número 33 nos habla de una regla de 3. Nos enuncia que una empresa de carpintería tarda con 3 profesionales 18 horas en realizar un trabajo. Si contrataran a 6 profesionales más, ¿vale? Empezamos ya con este tipo de advertencias. 3 profesionales más, vamos a subrayarlo en rojo. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacer ese mismo trabajo? Bien, es una pregunta, es un ejercicio de regla de 3. Como sabéis, existen 2 tipos de reglas de 3. Aquí, con un poquito de mala idea, hemos puesto una regla de 3 inversa, que suele ser la menos habitual. La regla de 3 más convencional suele ser la directa. Es decir, sabéis que en una regla de 3, cuando siempre van a converger 2 variables, y si a más de una variable obtenemos más de la otra, pues tenemos una regla de 3 directa. Por ejemplo, si yo trabajo por 6 euros la hora, a más horas, más dinero. Las 2 variables en este caso son hora y euros. A más horas, a más trabajo, más sueldo, más dinero. En cambio, en este caso, tenemos en el ejercicio 33 una regla de 3 inversa, porque a más profesionales para hacer un mismo trabajo tardarán menos tiempo, ¿de acuerdo? Algo que se ve muy fácil, por ejemplo, en una obra una obra, por ejemplo, de una carretera. Si 5 son pocos, si 50 profesionales en hacer una carretera tardan 3 meses, evidentemente, si en vez de 50 son 500 profesionales para hacer esa misma carretera, lógicamente van a tardar menos. Pues eso mismo con otros datos nos está ofreciendo el ejercicio 33. Vamos a acudir aquí a esta herramienta en la que ya tengo yo preparada la pregunta para poder resolverla, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer, como es una regla de 3, vamos a poner las 2 variables. La variable 1, que sería el número de profesionales, y la variable 2, que serían las horas, horas hombre, como se suele decir en el argot de la construcción. Bien, ¿cuántos profesionales tenemos en el enunciado? Pues nos dicen que 3 tardan 18 horas y que si contrataran a 6 profesionales más, ojo, más, por tanto son 9, tardarían X, porque eso es lo que justo nos preguntan. Bien, cuando tenemos reglas de 3, lo que decía antes, reglas de 3 las hay de 2 tipos. Tenemos la directa y la indirecta o inversa. En la directa, las variables, en este caso profesionales y HH, se proporcionan de forma vertical, porque es directa. ¿De acuerdo? Vertical. Mientras que la inversa, las variables son proporcionales de forma cruzada, porque es inversa. Por tanto, yo aquí simplemente tendría que ver qué proporción se mantiene entre el 9 y el 18. ¿Qué es lo que ha pasado del 9 al 18 para esa misma proporción aplicarla entre el 3 y la X? Está claro que de 9 a 18 yo he multiplicado por 2. Pues del 3 a la X lo que tengo que hacer es lo mismo. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Por tanto, mi respuesta es 6. Si venimos aquí, de nuevo, al ejercicio, la respuesta correcta sería 6.
¿de acuerdo? No hace falta solucionar mediante una ecuación ni una memorística en la que, bueno, pues suele ser habitual que os estudiéis de memoria que cuando una regla de 3 es directa, se multiplica en cruz y se divide por el que sobra, que si os dais cuenta, 9 por 18 entre 3 es una de las opciones que nos da el enunciado, 54, pero lógicamente no tiene sentido que el resultado sea 54, porque si son más profesionales, lógicamente el tiempo tiene que ser menos. Por tanto, esa sería la primera opción en teoría que podríais hasta descartar. Lo que pasa que, bueno, es un ejercicio en el que se tarda menos. Hay muchos, la mayoría de hecho en psicotécnico, que la gestión del tiempo es muy importante. Por tanto, hay veces que viendo las opciones se pueden sacar las conclusiones, cuál es el resultado correcto. En este caso, al revés, yo plantearía el ejercicio porque no quiero perder tiempo en ver cuál puede ser o cuál no puede ser. Son números ágiles de calcular y simplemente viendo las proporciones, de hecho no haría falta ni siquiera hacer el planteamiento que yo he dibujado. Yo tengo aquí el 3 y tengo el 18. Después me hablan de 6 profesionales más, por tanto aquí tengo el 9, por tanto aquí tengo mi incógnita. Directamente yo veo aquí claramente que esto es un por 2, por tanto aquí tiene que ser también otro por 2. Directamente 6. Si os memorizáis, porque no comprendáis la forma de resolver las reglas de 3 directas e inversas, simplemente tenéis que saber que en la inversa no se multiplica en cruz y se divide por el que sobra, sino que se multiplican por los que están parejos, por los datos que tenemos, 3 por 18, y fijaros que no voy a poner 18, voy a poner 9 por 2, que es 18, dividido entre 9. ¿Y por qué lo pongo así? Porque así me ahorro calcular muchos números. No tengo que multiplicar 3 por 18, que me va a dar un número que al final, divisible entre 9, me va a seguir dando 6. Por tanto, yo siempre tiendo en los numeradores de las fracciones, a descomponer los números en diferentes factores que entre ellos, lógicamente, dan el mismo resultado, para que con eso se me pueda simplificar la expresión, ¿de acuerdo? Aquí no lo he descompuesto en la mínima expresión, es decir, el 9 podría haber sido 3 por 3, porque abajo también tenía un 9, entonces no me merece la pena, iba a tardar más. Pero yo nunca haría este tipo de solución, sino que simplemente siempre trabajaría con las proporciones. En una regla de 3 directa sabéis que las proporciones, como digo, se mantienen en vertical y es decir, del 3 al 9 habría una proporción de multiplicado por 3 y aquí se mantendría si fuese una regla de 3 directa. En este caso es inversa, por tanto la proporción se mantiene en cruz. Bien. Pasamos a la siguiente, en este caso es una de actitud verbal. Señale qué palabra se corresponde con la siguiente definición. Cambiarse repentinamente el color, el gesto o la expresión del semblante. Habéis visto que antes tenía abierto la RAE, porque es siempre la página web que tenéis que tomar de referencia a la hora de consultar las definiciones. En este caso nos dan las opciones despertar no es cambiar el color, ¿de acuerdo? Anochecer nos pueden llegar a confundir, pero anochecer es, bueno, pues una ausencia de color, pero debido a que el día se acaba y llega la noche. Por tanto, podría llegar a ser confuso, pero no es la definición correcta. De hecho, simplemente tenéis que ir a la RAE para comprobarlo. Iluminar, ¿de acuerdo? Que es que hay una apariencia de luz, ¿de acuerdo? Pero aquí nos hablan de color, ¿de acuerdo? O incluso el gesto o la expresión del semblante. Por tanto, la respuesta correcta es demudar. Si consultamos qué significa demudar, pues tenemos justo esa definición. Cambiarse repentinamente el color, el gesto o la expresión del semblante. Si ponemos iluminar, vais a ver que tienen múltiples definiciones, ¿de acuerdo? Pero ninguna habla, por ejemplo, de cambiar el semblante o el gesto, como en este caso nos daba la definición, ¿de acuerdo? Bien, seguimos avanzando. Aquí tenemos una de actitud numérica de nuevo. Señale qué combinación de números es la correcta para esta operación. Aquí hay que tener en cuenta, para ser ágiles en cuanto al tiempo, en ver si la expresión el resultado es muy amplio, pues sabremos que tenemos que utilizar números también grandes. Lo digo porque a la hora de ver las opciones, que en este caso son todas muy parecidas, son números de una cifra, por ejemplo, no nos va a ayudar en este caso, ¿no? Pero si fuese aquí un número grande, un 200, pues aquí seguramente opciones con una cifra
complicada, muy difícilmente nos van a llegar a dar ese resultado. Tendría que ser un 9 por 9, 81, de una cifra digo. Por eso digo que tendríamos que tender a números de 2 cifras. En este caso, lo que hay que saber es que, aunque aquí haya una suma y una multiplicación, esto va en primera posición, ¿de acuerdo? Por tanto, con mala idea, puse el 3 más 3, que sería 6, por 2, 12. Pero eso no es correcto, porque primero se hacen las multiplicaciones y después las sumas o las restas, en ausencia de paréntesis, ¿de acuerdo? Si hubiese paréntesis, siempre mandan los paréntesis primero, y dentro de los paréntesis lo mismo, primero multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Por tanto, si vais probando, 2 por 2, 4, 4 más 4, 8, 2 por 3, 6, 6 más 6, 12, y 2 por 3, 6, más 3, 9. Por tanto, la opción correcta sería la C. 2 por 3, 6, más 6, 12. Bien, seguimos avanzando y aquí tenemos la típica tabla que en la última convocatoria 2018-2019 pues era un ejercicio de comunidades autónomas con números muy pocos amigables, tan poco amigables como lo que yo os he propuesto en este simulacro general. Hemos destacado 2 preguntas, en concreto la 40 y la 43, y de nuevo me lo voy a llevar a... bueno, vamos a leerla y me lo voy a llevar de nuevo a la pizarra para verlo con detalle. Nos dice, según la tabla, ¿cuál de estos equipos de fútbol tiene menor porcentaje de gradas respecto al número de abonados? Bien, aquí siempre nos van a hablar de menores o mayores. Por tanto, esto hay que utilizarlo, remarcarlo de manera sagrada para no equivocarnos. Si es menor, yo aquí pondría una flecha para abajo para saber ya que estoy buscando el dato más pequeño. Si fuese mayor, pondría flecha para arriba. Eso es lo primero. Y después tenemos que buscar, porque muchas de estas preguntas lo que nos suelen hacer siempre es una relación entre dos conceptos. Aquí el concepto son gradas y abonados, número de abonados. Por tanto, me está hablando de gradas que están aquí y que está en 2 columnas diferentes, por tanto me están pidiendo una suma de estos valores y me está hablando del número de abonados. Por tanto, si os dais cuenta, la superficie en este caso no la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, pues yo este gráfico me lo llevo a la pizarra. Volvemos aquí, pasamos a la siguiente pizarra y, bueno, esta la tenía aquí, la hemos resuelto en el PDF, no importa, aquí, 40. Insisto, primero me pongo el dato de que estoy buscando el dato más pequeños y la relación que busco es la de gradas con respecto al número de abonados. Bien, voy a utilizar en este caso el color rojo para diferenciarme de el texto negro que está en la... en la propia tabla. La tabla la veis simplificada porque únicamente me he puesto las opciones. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Si me están hablando de Sevilla, Betis, Valencia y Real Sociedad, yo no voy a trabajar con Real Madrid, ni con Barcelona, ni con Valencia, ni con... no, con Valencia sí que está aquí, ni con Atlético de Madrid, ni con Atlético de Bilbao, ¿de acuerdo? Por tanto, yo, evidentemente vosotros en el examen no podéis quitar la tabla, pero yo en el caso de mi pizarra sí que la he simplificado para trabajar solo con esos datos. Bien, pues si sobre las opciones, que en este caso no, porque no son datos numéricos, sino que son nombres, ¿no?, de equipo de fútbol, se pudiese tantear algo a partir de los números, pues lo tantearía. Como no, porque en este caso no puedo hacerlo porque son números muy poco amigables, directamente tenemos que hacer el cálculo, pero el cálculo con cabeza, es decir, no hay que hacerlo directamente al calculado milimétricamente, sino que hay que aproximar los resultados para ver, para tener esa agilidad del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer Sevilla, vamos a ponerlo aquí, Sevilla, tenemos que hacer Betis, tenemos que hacer Valencia y tenemos que hacer Real Sociedad. Bien, la proporción es gradas entre número de abonados. Gradas, 38 más 21. Nos vamos al número redondo, 40 más 20. Y tenemos 60. Pues aquí tendremos 60 dividido entre 45.000. Betis, 25 más 36. Sumamos 35 más 25, me da también 60. Dividido entre 50.000.
Valencia, 60 más 20. Tenemos aquí entonces 80. Dividido entre 50.000. Fijaros que es 47, pero yo directamente lo intento redondear. Después, si vemos que los números se parecen muy mucho, entonces ya no me serviría este redondeo. Pero mientras pueda, voy a intentar hacerlo así. Y por último, tenemos Real Sociedad, 25 más 25, mal contado, o si 27 más 26 me daría 53, lo puedo llevar, si quiero, a 60 también, dividido entre 35. ¿Por qué lo llevo a 60? Porque me interesa tener números que se repitan. Por lo tanto, si yo tengo aquí 60, 60 y 60, yo estas dos y esta las puedo comparar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se comparan? Pues muy sencillo. Si yo tengo el mismo numerador, 60, 60 y 60, pero diferente denominador, fácilmente puedo quedarme con cuál va a ser el resultado más pequeño, desechando los dos que sean más grandes. El ejemplo típico, ¿no? 60 niños y vamos a repartirlo entre 45.000, por ejemplo, pues una tarta, ¿no? Una tarta de cumpleaños. Pues tenemos aquí la tarta es la misma, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que está la tarta. ¿Y a cuántos pedazos cabrían? Pues mientras más grande sea el número, el trocito es más pequeño, ¿no? Pues entonces el número mayor en el denominador será el más pequeño, porque hay más para repartir. Por tanto, ya sé yo que Sevilla no va a ser y que Real Sociedad tampoco, porque dividir 60 entre 35.000 o 60 entre 45.000 va a ser forzosamente más pequeño que 60 entre 50.000. Por tanto, va ganando Betis. Y ahora fijaros que puedo comparar Betis con Valencia, porque en los dos tengo el denominador de 50.000. En este caso, el ejercicio pasa por al revés, ¿no? Si yo tengo 60 niños en un cumpleaños y tengo una sola tarta, cabrán a más o a menos que si tengo 80 niños y lo reparto entre esa misma tarta. Pues en este caso, la división, el trocito más pequeño, me lo va a dar, en este caso, el Betis. ¿Por qué? Porque 60 entre un mismo número, de hecho, si yo hago 6 entre 5, que podríamos hacer la expresión equivalente, y 8 entre 5, ¿cómo sería? Pues yo dividiría 5. Fijaros que el numerador, al ser mayor que el denominador, me va a ocupar otra porción, porque esto sería dividir entre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y de la siguiente parte, la primera, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, si yo divido entre 5, 1, 2, 3, 4 y 5, de esta tengo que coger 3 pedacitos, 1, 2 y 3, para hacer 8. Por tanto, necesariamente este número, que solamente de la segunda rueda, por así decirlo, me va a coger una porción, mientras que este me está cogiendo 3 de 5, va a ser el número más pequeño. Por tanto, la opción correcta sería Betis. Sería la opción correcta porque estamos buscando el número más pequeño. ¿De acuerdo? Bien, regresamos al examen y ahora pasamos a la segunda pregunta que hemos destacado. Si en el Atlético de Madrid el 90% de los abonados son hombres y el coste del carné, actitud verbal, ¿de acuerdo? Se admite sin T y con tilde, es de 350 euros, en todos los casos, ¿cuánto se recauda con los abonos de las mujeres? Bien, cuando hablan de porcentaje, siempre suele ser muy común que trabajemos con el dato inverso, es decir, si el 90% son hombres, quiere decir que el 10% son mujeres. Por tanto, lo que yo tengo que calcular, me vengo de nuevo a la pizarra, y pasamos a la siguiente pizarra, es el 10% del número de abonados, de 50.000. Y lo voy a hacer en números redondos, ¿de acuerdo? Y después lo que me dé lo tendré que multiplicar por 350. Bien, fijaros que el 10% es lo mismo que decir
10 partido de 100. Y la expresión D es lo mismo que multiplicar. Por tanto, ya podemos hacer simplificaciones. Aquí he puesto 3.500, me acabo de dar cuenta. Son 350 euros, ¿de acuerdo? Bien. Por tanto, yo este 0 me lo puedo simplificar con este. Y este, por ejemplo, me lo puedo simplificar con este, ¿de acuerdo? Bien, 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Y ahora 5 por 5, 25. Me llevo 2. 5 por 3, 15. Y 2, 17. 1.750.000. Por tanto, viendo la respuesta correcta es la B, entre 1,5 millones y 2 millones. Bien, seguimos con el examen. Señala el número de errores ortográficos en la frase siguiente. Cuando, en este caso, no llevaría tilde porque no es una partícula exclamativa o interrogativa indirecta, como por ejemplo sería donde la frase no sé dónde he puesto las llaves. Ese dónde está en una afirmación, no está ni en una pregunta ni en una exclamación, pero es una partícula indirecta que está interrogando porque no se sabe dónde se han puesto las llaves. Pues con cuando, con quién, con todas esas partículas que se acentúan cuando se abre la interrogación o la exclamación, pasa lo mismo. Cuando enfermo, enseguida, adverbio que puede ir junto, que puede ir separado, lo sé. Aquí llevaría tilde de saber, porque esto iría junto. Seme, aquí no llevaría la tilde, porque es de pronominal. Se me nota, notarse, ¿de acuerdo? Sobremanera. Sobremanera es un adverbio que puede ir junto o puede ir separado. Por tanto, de momento, no sería un error. Sí que es cierto que es más común verlo junto. Se me nota sobremanera los síntomas, esdrújula, llevaría tilde en la cara. Malestar, que sería junto. Insomnio, con N, insomnio. E intensos dolores de estómago, igual, es esdrújula, llevaría tilde porque, por la regla de acentuación, ¿no?, de la esdrújula. Por tanto, ¿cuántos errores hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Respuesta correcta, A. 8 errores. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la 51. Una piscina de 25 metros cúbicos de capacidad se ha llenado con agua dulce y agua salada. Si la proporción de agua dulce ha sido del 28%, ¿cuántos metros cúbicos hay de agua salada? Nos vamos de nuevo a la pizarra. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos el ejercicio. Bien, aquí es un problema de porcentaje, parecido a lo que decíamos antes con el 90% de los hombres, pues sería el 10% de mujeres. Pues aquí lo mismo, si me están hablando que el 28% es el agua dulce, quiere decir, voy a regresar al color negro, que el 72% es agua salada. Y ese 72% lo tengo que multiplicar por 25 metros cúbicos. Bien, 72% por 25 es un número poco amigable. De hecho, la mayoría supongo que hubieseis tendido a hacer esto. Y ahora multiplicas el 72 por 25 y lo divides entre 100. Yo no haría eso. Yo haría una expresión mucho más sencilla. 72% de 25 es lo mismo que un 25% de 72. Aunque el ejercicio no me lo pregunta de esta forma de abajo, pero yo sé que el resultado es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo esto lo transformo en esta expresión, me daría 25% de 72. Si os dais cuenta, 25 por 72 lo tengo aquí y dividido entre 100 lo tengo aquí. Y el 25% de 72 tampoco lo calcularía así, sino que yo sé que 25% de algo es un cuarto. Un cuarto de 72. Es decir, que yo simplemente tendría que dividir 72 entre 4, que es lo mismo que dividir entre 2 dos veces. 72 entre 2, es decir, la mitad, serían 36 y la mitad de 36 son 18. Por tanto, la respuesta correcta sería la C. ¿Veis?
se trata de coger agilidad en los cálculos para que la eficiencia del tiempo sea vuestro aliado en el examen. Bien, y llegamos a la actividad de las categorías, como yo la llamo. Esta pregunta, que alberga 6 ejercicios, para mí es una de las favoritas porque nos permite ahorrar mucho tiempo. En 2 minutos y medio deberíamos tener respondidas las 6, suelen ser 6 preguntas, y con la garantía de haberlo hecho bien. Yo solamente he destacado la primera porque no voy a resolver el ejercicio completo, pero sí os voy a dar algunos trucos para que veáis dónde podemos ahorrar tiempo, simplemente con un análisis general de los datos. ¿Por qué? Básicamente tenemos que analizar si los 6 centros pertenecen a las categorías A, B, C o D. Para pertenecer a una categoría se tienen que cumplir todas las características. Regla número 1. Si una característica ya no cumple, no compruebo las restantes. Lógicamente eso entiendo que lo hacemos todo. Regla número 2. Si un centro ya lo embarco en una categoría, por ejemplo, veo que es B, ya no sigo comprobando la siguiente, C y D, en el caso de que vayáis por orden. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque solamente puede pertenecer a una categoría. Sucedió en la convocatoria 2018-2019 que una de las preguntas se podía pertenecer a 2 categorías distintas. Lógicamente tuvieron que anularla, porque el que se quedó en la categoría primera y no comprobó la segunda puso esa. Pero, como no todo el mundo puede hacerlo, lo hace en el mismo orden, pues, y eran 2 respuestas correctas, la tuvieron que anular. Por tanto, no tengáis miedo a garantizar que lo que sí cumple deja de cumplir en las otras categorías, porque no es necesario, solamente puede haber una opción correcta. Regla número 3. Cuidado con el orden de las categorías. Suele ser A, B, C, D, que es lo mismo que tenemos en el examen, A, B, C, D, pero hace un par de convocatorias era A, B, C, D. Por tanto, la A y la D siempre suelen ser los extremos, pero la B y la C no. Si vamos cegados en haber practicado este ejercicio de izquierda a derecha, puede jugarnos una muy, muy mala pasada. Bien, ahora lo que os comentaba, el orden. El orden, ¿qué categorías podríamos llegar a anular? Muy sencillo, simplemente vamos a analizar 2 de las características que nos van a dar siempre. Una suele ser la tablita auxiliar, en este caso son los TI, los tipos de idioma, y nos fijamos en el valor máximo, 750, y en el valor mínimo, 500. Porque hay alguna de las características que nos habla de los TI que no me va a servir o me voy a poder ahorrar consultarla porque no me dice nada. Por ejemplo, aquí un tipo de idioma menor o igual a 675, pues sí que tengo que consultarlo porque habrá veces que me cumplan y otras que no. Pero aquí TI menor o igual a 750 es el mayor de todo. Por tanto, igual a 750 o menor son todas. Por tanto, esto no haría falta comprobarlo. ¿Lo comprendéis? ¿Por qué? Porque 750 es igual. Bien, esa cumple para I3. Pero como me dice también menores son 675, 700 y 500. Como todas cumplen, esta me la ahorro. ¿De acuerdo? No hace falta que cuando yo vaya a analizar si el centro 1, 2, 3, etcétera, pertenecen a la categoría B, compruebe esta comprobación. Por tanto, no voy a ver si I2, que es 700, es menor o igual a 750, porque sí es menor a 700, ni que I4, que es 675, sea menor o igual a 750, porque también. ¿Y por qué todas van a cumplir? Porque todas son menores a esta desigualdad, ¿de acuerdo? Con TI mayor a 500, si os dais cuenta, mayor a 500 son todas menos I1, ¿de acuerdo? Pero eso ya creo que puede llegar al revés, ¿no? A confundirnos. Si ponemos aquí ya cuál sí, cuál no, yo creo que es más limpio poner o anular, mejor dicho, aquella característica que no me va a servir para nada. Y ahorramos tiempo. Ahorramos tiempo porque vamos a pasar por esta característica un mínimo de 6 veces, ¿de acuerdo? Entonces tardo menos en un vistazo ver cuál es el dato grande y cuál es el dato chico y anularlo si lo identifico, a pasar 6 veces por la misma comprobación. Y por último, TI mayor a 700, si os dais cuenta, mayor a 700 solamente puede ser I3, que es 750, porque I2, que es 700, no me sirve puesto que no tiene aquí la igualdad. Por tanto, aquí también podría ahorrarme la comprobación y saber que esta característica es lo mismo que si me hubieran dicho que esto es I3, porque I3 es la única que lo cumple.
¿De acuerdo? Por tanto, cuando yo llegue con el centro 1 y el 2 y el 3 a la categoría D, simplemente tengo que ver si es I3 o no. Si no es I3, ya sé que no va a cumplir. Volvemos al ejercicio de antes. I2, me vengo aquí, 700. ¿700 es mayor a 700? No, es igual. I4, 675, ¿es mayor a 700? No. Por tanto, aquí esto podría ahorrármelo y poner solamente que es I3. Yo solamente esto lo haría para cuando la opción es o por completo anulado o solamente una. Ahora, si ya son más de una, creo que es perjudicial porque nos podría confundir. Vamos a analizar la otra variable, la otra característica, el número de alumnos. El dato más pequeño son 130 y el mayor son 300. Por tanto, número de alumnos mayor o igual a 130 me pasa lo mismo que con el 750 del tipo de idioma, que no me sirve para nada, porque igual a 130 lo tengo aquí y mayor a 130 son todos. No hay ninguno que sea más chico de 130. Por tanto, cuando yo vaya a analizar si los centros pertenecen a la categoría A, bastará con comprobar la característica 1 y la 2. Pero esta no, porque todos van a cumplir esa característica. Número de alumnos menor a 220, sí que lo voy a tener que comprobar, porque habrá algunos que estén por encima y otros por debajo, o el propio 220, que lo tenemos en el centro 2, aquí. Número de alumnos mayor o igual a 300. Mayor o igual a 300. 300 el mayor. Por tanto, igual sí, pero mayor a 300 no va a haber ninguno. Por tanto, esto es lo mismo que si yo hubiese puesto que esto es el centro 5. ¿De acuerdo? Esto es el centro 5. El centro 5 es el único que va a cumplir esta característica. ¿Por qué? Porque todos los demás están por debajo de 300. Así que si cuando lleguéis al centro 5, cuando lleguéis a la categoría C y lleguéis a esta característica, solamente tiene sentido comprobarla en el centro 5. En el centro 4, 3, 2, 1 no tiene sentido porque ninguno de sus alumnos van a ser superior a 300. ¿De acuerdo? Y por último, número de alumnos menor o igual a 260, pues 260, pues como está por el medio, sí que voy a tener que hacer la comprobación. ¿De acuerdo? Por tanto, en este análisis de los datos menores y mayores de dos de las variables que nos dan para categorizar los centros, me he ahorrado comprobar aquí esto por completo, es decir, esta no sirve para nada, Esta no sirve para nada. Aquí me ahorro comprobarlo, excepto cuando llega al centro 5, y aquí me ahorro comprobar la desigualdad y simplemente tengo que mirar que el centro sea simplemente I3. Por tanto, en 30 segundos quizás hayamos ahorrado muchos más segundos. No obstante, insisto, este ejercicio, hagamos este truco o no, en 2 minutos y medio, menos de 30 segundos por cada comprobación, debe estar resuelto. Así que, considero que para llegar a eso, básicamente lo que tenéis que hacer es practicarlo mucho. Y no memorizarse, evidentemente, los datos, sino que podéis haceros ejercicios análogos, que es precisamente lo que nosotros haremos en las réplicas como esta, ¿no? Bien, pasamos a la parte de ofimática. Estamos con las preguntas de Access. Hemos destacado las siguientes que veis en azul. En Microsoft Access 2019, la propiedad que controla si el dato introducido es admitido o rechazado. Aquí hay que destacar la palabra controla y admitido o rechazado. Yo me he preparado esta información en el tema para ver las diferencias de las opciones que nos dan. Nos dicen máscara de entrada, formato, texto de validación y regla de validación. Bien, máscara de entrada, formato, regla de validación y texto de validación. La máscara de entrada, si os fijáis, controla, efectivamente, pero no necesariamente en todos los casos va a servir para admitir o rechazar un dato. Ahora vamos a hacer un ejemplo en Access, sino que más bien facilita la entrada de los datos. Acordaros cuando explicábamos esto en los módulos que teníamos, por ejemplo, una máscara de entrada como esta para informar un DNI o como esta para informar una fecha. Por tanto, máscara de entrada no es la opción correcta, aunque a veces, en función a la configuración, que es justo lo que tenéis en el anexo del tema, me refiero al apéndice,
justo en función a esta configuración, sí que se puede hacer esa comprobación de datos. En función, así se informa con unos caracteres u otro, la máscara de entrada pasará a hacer esa verificación, ¿vale? Porque, bueno, básicamente consiste en que se define una máscara de entrada para controlar qué caracteres son la admisibilidad, ¿no?, de los caracteres, pero no en todos los casos, ¿de acuerdo? Bien. Si analizamos formato, esto simplemente servía para personalizar. Acordaros el formato, por ejemplo, de la fecha larga, la fecha mediana. Recuerdo, por ejemplo, que existen 4 tipos de formato para la fecha, los tenéis aquí, y solamente 3 para la hora. No existe, por ejemplo, la hora general, ¿de acuerdo? Porque la fecha general es la que lo incluye todo. Bien, regla de validación, que sí, porque controla y porque admite o rechaza, esa sería la opción correcta. Y el texto de validación no, fácilmente a lo mejor confundible, pero el texto de validación simplemente es el mensaje que nosotros personalizamos. Por tanto, la 18 sería la opción D, regla de validación. Bien, señale la afirmación correcta para relacionar 2 tablas en Microsoft Access. Microsoft Access, no sé qué me pasa hoy con Microsoft. ¿Es necesario que al menos haya un campo común, el campo compuesto? No. ¿Es necesario que al menos haya un campo común, el campo llave? No. ¿Es necesario que haya al menos un campo común, el campo clave? Sí, campo clave. La clave está en el campo clave. Si nos venimos aquí al tema y buscamos relaciones, el campo clave es el que hace falta para relacionar 2 tablas, ¿de acuerdo? Así que la opción de la correcta de la 19 es la C. Cuidado porque la clave compuesta, que a lo mejor es por lo que nos quieren liar aquí, es aquella clave en tablas que tienen más de un campo principal definido, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis también en el tema. Y la llave no existe como tal, pero es el icono de la clave principal de una tabla. Entonces, pues con esa poquita de mala idea he puesto esas opciones. Y por supuesto la opción D, no es necesario que haya un campo común entre las 2 tablas, es totalmente falsa, porque sí que es necesario, porque para relacionar tablas tiene que haber un campo común, ¿de acuerdo? Lo que no es obligatorio es que exista una clave principal en una tabla, pero si ya sí que queremos definir relaciones entre tablas, sí que tiene que haberla. Bien. La 20 nos dice Microsoft Access 2019, señale qué tipo de relación puede existir entre las palabras pasaporte, entre las tablas, perdón, pasaporte y teléfono. Bien, pues una muy parecida hubo en el examen de 2018-2019 en el que, bueno, pues nos buscan al final, nos piden un tipo de relación. Existen 3 tipos de relaciones, de hecho es justo lo que viene a continuación de las relaciones. 1 a 1, 1 a varios, varios a varios o la indeterminada, que es una relación no consistente. Y en concreto, pasaporte, todos tenemos un pasaporte, ¿verdad? Por tanto, aquí yo tengo una relación de 1. Y teléfono. Una persona tiene un teléfono, puede tener 2, puede tener n teléfonos. Por tanto, esto es n teléfonos. Por tanto, la relación sería 1 a varios. La correcta sería la B. Una relación 1 a 1 sería, por ejemplo, pasaporte y nombre, por ejemplo, y apellido. O sea, o mejor, más que nombre y apellido, persona, ¿no? El concepto persona que ya define a ese nombre y apellido, ¿no? Manuel Moreno, Manuel Moreno, que es una persona, tiene un pasaporte con una codificación concreta. Y una relación y un ejemplo de relación varios a varios sería, por ejemplo, una tabla alumno-profesor. Profesor Miguel, profesor Manuel, somos 2 y tenemos alumnos, opositor 1, opositor 2, opositor 3. Miguel puede dar clase a opositor 1, 2, 3. El Manuel puede dar solamente al 1 y al 2. El opositor 2 ha recibido clase del profesor Manuel y del profesor Miguel. Otro opositor solamente ha podido recibir clase de Manuel o de Miguel. Por tanto, ahí se juegan relaciones varios a varios. Bien. Y la última de Access dice: si seleccionamos registros en una tabla que ya está creada y la guardamos como una tabla nueva, justo define un tipo de consulta, tal cual, ¿cuál de los siguientes tipos de consulta debemos utilizar? De creación de tabla, de selección, de actualización o de eliminación. Esto también lo tenemos aquí. Los tipos de consulta que están aquí, si os ponéis en Access sobre los iconitos,
os da justo la definición de para qué sirve o cuál es la funcionalidad de estos tipos de consultas. Es cierto que lo pueden preguntar únicamente a título teórico, porque, bueno, pues no tenemos un examen práctico. Entonces, bueno, las de selección simplemente es para, que es la mayoría, ¿no?, que hemos practicado, para obtener una respuesta sobre los datos, es decir, yo quiero seleccionar a lo mejor de una tabla de 7 columnas, pues solamente las 2 primeras. La de creación de tabla, que es justo la correcta, sirve para seleccionar registros de una tabla que ya está creada y poder guardarla como una tabla nueva, ¿de acuerdo? La de actualización, la tenéis ahí abajo, sirve para cambiar datos en tablas existentes, actualizar un dato. Lo que pasa es que muchas veces no se llegan a hacer esa consulta porque en la propia tabla, que aquí tengo abierta la tabla, pues tú puedes hacer una edición, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone inglés, pero yo puedo informar aquí sociales, por ejemplo. Entonces no hago una consulta de actualización, directamente actualizo el dato. Por cierto que antes la pregunta de la máscara de entrada no acudí aquí al Access, y aquí yo tengo, por ejemplo, para el campo DNI una máscara. Vais a ver, por ejemplo, aquí si inserto un nuevo dato, Manuel Moreno. No es obligatoria, y aquí, si dais cuenta, tengo una máscara definida de 4 dígitos. Yo perfectamente puedo no cumplimentarla. Y ahora, por ejemplo, a Ana, por ejemplo, Pavón, le voy a rellenar, por ejemplo, pues un 5. Si os dais cuenta, no hace ningún tipo de comprobación. ¿Por qué? Porque tengo definido una máscara que no tiene por qué hacer comprobación. En este caso, con 4 dígitos 9, los cuales no son de obligado cumplimiento. ¿De acuerdo? Por eso las máscaras de entrada no siempre tienen por qué hacer esa comprobación de datos. ¿De acuerdo? Bien, pues regresamos de nuevo al examen, al simulacro. Aquí la opción correcta sería la de creación de tabla. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a Outlook. ¿Cómo podemos responder un correo electrónico por medio de un comando de teclado? Esto simplemente es sabérselo. La respuesta correcta sería control R. Quizás os podría generar duda control mayúscula R. Este sería para responder a todos, ¿de acuerdo? No solamente al que nos lo envía. 26. En Outlook podemos agregar integrantes a un grupo de contactos de correo electrónico. Bien, esta pregunta es muy in-app, en el sentido de que se mete un poquito en profundidad, nos intentan confundir, seguramente lo consigan. Yo así lo he hecho para que también sirva para aprender. Y bueno, pues nos dicen desde un correo electrónico recibido en nuestra bandeja, exclusivamente desde los contactos de Outlook, exclusivamente desde la libreta de direcciones o indistintamente desde los contactos o la libreta de direcciones. Bien, pues si nos venimos a Outlook, yo tengo aquí una prueba de un correo enviado por mí mismo, y si yo lo abro y yo quiero a Manuel Moreno incluirlo para añadirlo a un grupo de contactos, no tengo medios, ¿de acuerdo? Yo puedo aquí interactuar con agregar a favoritos, agregar a contactos de Outlook, abrir las propiedades, abrir una tarjeta de contacto, pero no puedo llegar a incluirlo en un grupo de contacto, porque para incluirlo en un grupo de contacto primero tiene que ser contacto. ¿De acuerdo? Entonces, si nos venimos aquí a los contactos, yo tengo aquí nuevo grupo de contactos, y si abro el nuevo grupo de contactos, ya sí aquí me ofrece agregar integrantes. Cuando yo agrego integrantes, si os dais cuenta, son las opciones que os da la pregunta. Desde los contactos de Outlook, desde una libreta de direcciones, pero previamente tiene que ser contacto de Outlook. No puedo desde un correo electrónico en el que ese usuario todavía no es contacto mío. O dar de alta directamente un nuevo contacto. ¿De acuerdo? Ahí sí. Por tanto, eso también lo tenéis en el tema, por cierto. No solamente está muy escondido, sino que además estaba en el tema. Me parece que lo tengo aquí. Bueno, esta es la siguiente. Pero en los contactos lo tenéis. Vamos a ver. Esa misma captura aquí. Lo tenéis. Desde los contactos de Outlook, desde una libreta de dirección. ¿De acuerdo? Bien.
Pues la respuesta correcta sería indistintamente desde los contactos de Outlook o una libreta de direcciones, ¿de acuerdo? Bien, 27. En Outlook la clasificación de importancia de un mensaje de correo electrónico se hace por medio de bandejas de sistematización que permiten clasificar los correos por prioridades. Suena muy bien, pero no lo es. 3 niveles de importancia, alto, normal y bajo. Sí, el alto además es lo que tenía justo aquí en el tema. Vamos a subir de nuevo. Lo tenía justo aquí. Aquí. Normal, alto y bajo. El alto además con una admiración cerrada en color rojo y la baja con una flecha azul, ¿de acuerdo? Hacia abajo. También suelen ser preguntas habituales. Categoría por colores, ¿no? Las categorías se utilizan pues para yo marcar con algún criterio personal los correos, pero no para la importancia por defecto que viene preconfigurada en Outlook. Y carpetas de acuerdo a nuestro criterio, pues no sirve tampoco para la importancia. Puedo crear carpetas y hacer una ordenación de mis emails, ¿de acuerdo? Pero nada que ver con la importancia de un mensaje. Bien, el protocolo en el flujo de la información en Internet, cambiamos de tema, que se encarga de fragmentar el mensaje en paquetes, se denomina HTTP, HTTPS, IP o TCP. Bien, eso lo tenéis también en el tema. El que se encarga de fragmentar el mensaje en paquetes es el protocolo TCP. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y el que se encarga, ya que estamos, de la mejor ruta, de localizar la mejor ruta, es el protocolo IP. Por tanto, TCP, la respuesta correcta es la D. 30. ¿Cuál es el comando por el cual podemos cerrar la pestaña actual en la que nos encontremos al emplear el navegador Internet Explorer? Bueno, esta es sabérselo. En este caso sería control W. Control W cierra, ¿de acuerdo? Todo lo que sea comando es cuestión de sabérselo de memorieta. Y por último, la 32 señala la afirmación incorrecta en relación a los siguientes conceptos. La caché es útil para reducir el tráfico web, tiene buena pinta, de forma que al almacenarse en disco duro local, los sitios web ya visitados se abrirán en menos tiempo en próximas navegaciones. Eso es correcto. El objetivo de los metabuscadores es ofrecer una experiencia personalizada a los usuarios y recopilar información sobre el uso de los sitios web visitados. No, esto no es correcto. Esta definición obedece a las cookies. IRC es un servicio de chat en la red que se emplea para conversaciones en tiempo real con otro usuario, correcto. Y un banner es un espacio publicitario insertado en una página de internet. También es correcto. Así que la opción incorrecta sería la B, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dejamos aquí el análisis de las preguntas tanto de la parte de psicotécnico como de ofimática, las correspondientes al módulo 9, las de internet, email y base de datos. Y espero que la parte tanto de ofimática como por supuesto la de psicotécnico os haya resultado interesante para que con los trucos que os hemos indicado consigáis ahorrar tiempo, que es lo más importante, sobre todo en las 30 preguntas de psicotécnico. Muchas gracias y hasta luego.